Evangelio de hoy. Jueves, 3 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 24 al 29. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los 8 días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio y dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «¿Por qué me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto». El Evangelio de Juan nos regala en este breve pero poderoso fragmento una de las escenas más profundas del encuentro entre la duda humana y la revelación divina. Tomás, uno de los discípulos que había caminado con Jesús, que había escuchado su voz, que había sido testigo de sus milagros, no se encontraba presente cuando el resucitado se apareció por primera vez a los demás discípulos. Esa ausencia, marcada por el misterio y la providencia, nos introduce en el drama de la fe herida por la duda, por la ausencia del signo visible, por el anhelo de una experiencia directa, que devuelva la seguridad al corazón que ha sido sacudido por la muerte y el dolor. La reacción de Tomás es profundamente humana. Su exigencia de ver, de tocar, de comprobar las marcas del crucificado, no nace de la rebeldía de quien niega sin razón, sino del dolor del que ha amado y ha perdido, y teme abrirse de nuevo a la esperanza. En su negativa a creer si no hay evidencia tangible, encontramos reflejada la herida que tantos creyentes cargan en el corazón. Cuando Dios parece ausente, cuando la oscuridad del sufrimiento eclipsa la luz de la resurrección, Tomás representa a todos los que, en medio de las pruebas, necesitan un signo concreto, un testimonio palpable, para poder volver a confiar. Jesús, que conoce el corazón de cada uno de sus discípulos, no se escandaliza por la duda de Tomás. No lo reprende con dureza, ni lo excluye de la comunidad de los creyentes. Por el contrario, 8 días después, se hace presente de nuevo en el mismo lugar cerrado, como queriendo mostrar que la resurrección no depende de puertas abiertas, sino del poder del amor que trasciende los límites de lo humano. Y lo hace por él, por Tomás, por ese corazón herido que todavía no puede creer. Esta es una de las mayores ternuras de Dios: su paciencia con quienes no logran creer de inmediato, su compasión hacia los corazones sinceros, que dudan desde el amor y no desde el orgullo. Cuando Jesús le dice a Tomás que ponga su dedo en sus manos y su mano en su costado, no solo está ofreciendo una prueba física, está abriéndole las puertas del misterio mismo del sufrimiento redentor. Es como si dijera, toca mis heridas, porque en ellas está la prueba de mi amor. No temas el dolor, porque yo lo he atravesado contigo. Mis cicatrices son la prueba de que la muerte no tiene la última palabra. Tomás se encuentra entonces ante la evidencia no de una lógica racional, sino de una lógica de amor crucificado. Y ante esa revelación, no necesita tocar. No necesita comprobar más. Solo necesita exclamar, desde lo más profundo de su alma, «Señor mío y Dios mío».
Esta confesión es única en el Evangelio. Ningún otro discípulo había proclamado a Jesús con esta profundidad teológica. Tomás, el que dudaba, es el primero en reconocer plenamente la divinidad del resucitado. No se limita a llamarlo Maestro o Señor, sino que lo llama Dios. En la herida de la duda, Dios ha sembrado la semilla de una fe más profunda. Y es precisamente eso lo que ocurre también en nuestra vida cuando, tras la lucha, tras el silencio de Dios, tras la noche oscura del alma, descubrimos una fe renovada que ya no depende de signos, sino del encuentro real con el Señor vivo. Jesús entonces pronuncia una bienaventuranza que nos alcanza directamente a nosotros. Dichosos los que crean sin haber visto. Esta frase es el eco de una promesa que nos involucra a todos los cristianos de todos los tiempos. Nosotros no hemos visto al Jesús resucitado con nuestros ojos físicos. Pero lo hemos encontrado en la palabra que arde en el corazón. En la Eucaristía que nutre el alma, en el rostro del hermano herido. En el perdón que renueva y en la paz que Él da. Somos bienaventurados no porque nuestra fe sea ciega, sino porque, sin ver, amamos. Sin tocar, confiamos. Sin oír su voz humana, escuchamos su espíritu que susurra en lo más íntimo del alma. Este pasaje no condena la duda, sino que la ilumina. Nos enseña que dudar no es pecado, si la duda nos lleva a buscar más profundamente. Si nos empuja a abrirnos al encuentro con Dios. La duda puede ser el umbral hacia una fe más auténtica. Por eso, debemos acoger a quienes dudan, sin juzgarlos. Sin imponerles certezas, sino acompañándolos con respeto y paciencia. Como lo hace el mismo Jesús con Tomás. La figura de Tomás es también una llamada a no quedarnos con la fe de segunda mano. No basta que otros nos cuenten que han visto al Señor. Es necesario buscar nuestro propio encuentro. Tener nuestra propia experiencia viva del resucitado. La fe auténtica no se hereda, se descubre en el camino. En el diálogo con Dios, en la apertura sincera del corazón. Y cuando ese encuentro sucede, toda duda se transforma en adoración. La misericordia que abraza la fragilidad. La figura de Tomás nos habla de una humanidad que necesita ser tocada por la compasión divina. No se trata simplemente de una incredulidad obstinada, sino de un corazón roto, que no logra reconstruir la esperanza. Después del fracaso de la cruz, Jesús no desprecia esa herida, ni la acusa con dureza, ni la ignora como si fuese una debilidad intolerable. Al contrario, la reconoce, la acoge, la transforma en lugar de encuentro y de revelación. Así es la misericordia de Dios, no se asusta de nuestras caídas. No se aleja de nuestros tropiezos, no nos abandona en el momento del desaliento, sino que se aproxima más aún. Se acerca con ternura, abre su costado y nos invita a tocar lo que nos sana. El signo de las heridas glorificadas. Las marcas de los clavos y la herida del costado no desaparecen con la resurrección. Permanecen como signos visibles del amor llevado hasta el extremo. Jesús no esconde sus heridas. No las disimula para evitar escándalo. No se presenta con un cuerpo perfecto e inmaculado, sino con un cuerpo glorioso que conserva las señales del sufrimiento redentor. Esto nos revela una verdad insondable, nuestras heridas, ofrecidas con amor, asumidas en Cristo, pueden también ser glorificadas. El sufrimiento no es lo último, pero sí puede ser el camino que conduce a una luz más alta, a una esperanza más sólida, a una fe más firme.
El silencio de los 8 días. Entre la incredulidad de Tomás y la aparición de Jesús median 8 días de espera. No sabemos qué sintió Tomás en ese intervalo. Pero podemos intuir un alma inquieta, una mente que lucha, un corazón dividido. Entre el deseo de creer y la fuerza de su dolor. Esos 8 días son imagen de tantos silencios de Dios que nos cuesta entender. De tantos momentos en que parece que la fe no llega. Que el cielo está cerrado, que la respuesta se retrasa. Pero ese silencio es también pedagógico, enseña a esperar, a buscar. A purificar la fe de exigencias apresuradas. Y a disponerse a acoger lo inesperado. La fe que nace del encuentro personal. Tomás no creyó por el testimonio de los otros. Aunque eran sus hermanos, sus amigos, sus compañeros de camino. Él necesitaba ver por sí mismo, encontrarse personalmente con el Señor. Esto nos enseña que cada uno debe tener su propio momento de encuentro con Cristo. Que la fe no se construye únicamente por palabras escuchadas, sino por una experiencia íntima e irrepetible de la presencia viva de Jesús. Es hermoso recibir el anuncio de otros. Pero más aún es abrir el corazón hasta que Cristo mismo se haga presente. En lo secreto, en lo cotidiano, en lo profundo del alma. Del escepticismo a la adoración. El paso de Tomás desde la duda hasta la proclamación y Señor mío y Dios mío. Es un camino que todos, en algún momento, somos llamados a recorrer. No se trata solo de aceptar verdades doctrinales, sino de una entrega total del corazón. Esa confesión es fruto del asombro, de la presencia real de Cristo resucitado, que transforma la incredulidad en adoración. Es un grito de amor que nace de la certeza de saberse conocido, esperado y amado más allá de la propia debilidad. Tomás no solo reconoce a Jesús como el Maestro, sino que lo reconoce como su Dios personal. Lo que significa una adhesión total y sin reservas. Bienaventurados nosotros. La última frase de Jesús no es una reprensión, sino una bienaventuranza que se proyecta hacia el futuro. Dichosos los que crean sin haber visto. En esta afirmación, somos incluidos todos los creyentes de la historia. Nosotros, que no hemos tocado, ni visto físicamente. Somos llamados dichosos y creemos. Y es que la fe no necesita de pruebas científicas, sino de apertura del alma. La dicha no proviene de una certeza externa, sino de una confianza radical en el amor de Dios, que se nos ha revelado en Cristo muerto y resucitado. Una fe fundada en el amor. El relato de Tomás nos recuerda que la fe auténtica es una respuesta de amor. No se trata solo de asentir a unas ideas, sino de una entrega vital al Señor que vive. Por eso, cuando Tomás proclama, Señor mío y Dios mío, está expresando mucho más que una convicción racional. Está ofreciendo su vida entera a aquel que ha vencido a la muerte. Esta es la fe que transforma, que sostiene, que da sentido incluso en la noche. Es la fe que no exige ver para amar, sino que ama, aún sin haber visto. Y en ese amor descubre que Cristo está realmente presente. El llamado a testimoniar con paciencia. Los demás discípulos anunciaron a Tomás con entusiasmo. Hemos visto al Señor. Pero él no les creyó. Aún así, no lo excluyeron, no lo juzgaron, no lo presionaron. Lo mantuvieron en la comunidad y esperaron junto a él. Esta actitud nos invita a ser pacientes con aquellos que dudan. A no rechazar a quienes aún no creen como nosotros. A ofrecer testimonio sin imponer, a abrir el espacio de la iglesia. A quienes todavía buscan con sinceridad.
La comunidad que acoge es el terreno donde el Señor puede hacerse presente nuevamente. Cristo siempre viene a nuestro encuentro. Jesús vuelve por Tomás. Vuelve para un solo discípulo, como el buen pastor que deja a las 99 ovejas, por ir en busca de la que se ha extraviado. Esto revela la ternura y la fidelidad de Dios. No abandona al que se retrasa en creer. No olvida al que está atrapado por la tristeza o la confusión. No se cansa de buscar hasta que el corazón más endurecido vuelva a palpitar con fe. Este es el Dios que no se conforma con una fe parcial, sino que anhela el alma de cada uno de sus hijos. Confiar aún sin ver. Creer sin ver es una invitación a confiar en el testimonio, en la promesa, en la presencia invisible pero real del Señor. No es una fe ingenua, sino una fe que nace del amor que sabe esperar, que escucha las Escrituras, que se alimenta de la Eucaristía, que discierne en el silencio, que respira en la oración. Creer sin ver es elegir vivir con los ojos del alma abiertos, sabiendo que Cristo está presente en lo escondido, en lo simple, en lo que no brilla a los ojos del mundo. Y esa fe, humilde y perseverante, es la que Jesús bendice con una bienaventuranza eterna. El corazón humano necesita tocar para creer. No es que Tomás haya sido peor que los demás, sino que su forma de buscar a Dios necesitaba pasar por el cuerpo. Él quería tocar, palpar, comprobar. Y Jesús no condena esa búsqueda concreta. No lo acusa de falta de espiritualidad, ni lo expone como ejemplo de escaso mérito. Al contrario, se deja tocar. Se ofrece al contacto físico. Se abre como un libro que puede leerse con las manos. Cristo comprende la necesidad del ser humano de unir fe y carne, invisible y visible, alma y tacto. Y por eso no le teme a que el corazón dude, mientras siga deseando con sinceridad el encuentro. Una fe de comunidad, no de aislamiento. Tomás no estaba con los demás cuando Jesús se apareció por primera vez. Su ausencia no fue solo física. También reveló una desconexión emocional y espiritual. El discípulo que se aísla pierde el momento de la gracia. Pero la comunidad lo recibe de nuevo. Lo espera, le cuenta. Y con ello manifiesta que la fe no es un asunto privado, sino un cuerpo donde unos animan a los otros, donde unos ven primero, y otros después. Pero todos son parte del mismo cuerpo de Cristo. Así también nosotros debemos aprender a no alejarnos del calor de la comunidad creyente. Aunque la fe flaquee, aunque la esperanza se retrase, aunque nos sintamos extraños o fuera de lugar. El tiempo de Dios y nuestro tiempo. Entre la petición de Tomás y la respuesta de Jesús hay una espera. Y en esa espera se juega gran parte de la pedagogía del cielo. Dios no responde con la inmediatez del impulso humano, sino con la sabiduría que conoce nuestros procesos interiores. A veces deseamos una respuesta urgente, una aparición repentina, una señal visible que nos libere del esfuerzo de confiar. Pero el Señor educa la fe en el silencio, en la espera, en el paso lento de los días sin milagros evidentes. Allí, en la sombra, Él actúa, disponiéndonos para reconocerlo cuando llegue el momento exacto de su manifestación. El amor que responde a las dudas. La respuesta de Jesús a Tomás no lleva una sola nota de reproche, ni ironía, ni impaciencia. Trae tu dedo aquí. Es un acto de ternura.
Una invitación serena. Casi un susurro que acaricia el alma herida del discípulo. Jesús no se molesta porque su amigo dude. Porque exija una experiencia directa. Porque no le baste con las palabras. Él sabe que detrás de cada duda hay un deseo de certeza. Un anhelo profundo de anclarse en algo firme. Por eso responde con amor. No con exigencia. Con paciencia infinita. No con juicios. El costado abierto sigue siendo refugio. A Tomás se le permite tocar no solo las manos, sino también el costado. Ese costado sigue abierto como fuente de gracia. Como acceso directo al corazón de Cristo. En la imagen del costado, la Iglesia ha visto el nacimiento de los sacramentos. El desbordamiento del amor que no se guarda nada para sí. Tocar ese costado hoy significa abrirnos a las aguas del bautismo. A la sangre de la Eucaristía. A la intimidad del Señor que no teme mostrarnos su corazón herido. Allí encontramos consuelo, perdón, fortaleza, luz. La fe que nos convierte en testigos. Después del encuentro con el resucitado. Tomás no es más el mismo. La tradición nos dice que viajó lejos, a tierras donde nunca había llegado la palabra. Anunció el Evangelio con una convicción nueva. Ya sin necesidad de ver. Porque había sido transformado por el amor. Este es el destino de toda fe auténtica, pasar de la duda al testimonio. Del temor a la misión. Del encierro interior al servicio gozoso. El que ha tocado a Cristo con el alma, no puede callarlo. No puede guardarse la luz para sí. Una herencia para los que vendrán. Cuando Jesús dice bienaventurados los que crean sin haber visto. Nos deja una herencia inmensa. No es una frase de cierre, sino de apertura. Desde entonces, cada creyente, cada corazón que se arriesga a confiar en lo invisible, es incluido en esa dicha. Somos parte de una cadena de fe. De una comunión inmensa donde no hemos visto a Jesús como Tomás, pero sí lo tocamos en la palabra. En los pobres. En la Eucaristía. En los hermanos. Nuestra bienaventuranza no es menor. Sino abrazada por el mismo Señor que tocó a Tomás. Hacia una fe madura y serena. La fe de Tomás madura no por el castigo, sino por el amor recibido. Así debe madurar también la nuestra. No por imposiciones, ni por miedo, ni por presión externa. Sino por la experiencia de un Dios que se deja encontrar. Una fe que no se tambalea con cada viento contrario. Sino que reposa en la certeza de que Jesús está vivo. Presente. Actuando silenciosamente. Incluso en las noches más oscuras. Cuando la duda se convierte en camino. La duda, cuando no es orgullo sino búsqueda sincera, puede ser camino de fe. Tomás representa a muchos de nosotros, que hemos temido creer. Que hemos pedido pruebas, que hemos deseado ver más claro. Jesús no se escandaliza de ese camino. Si está hecho con sinceridad. Lo importante es no abandonar la búsqueda. No renunciar al anhelo. Quien busca, encontrará. Y quien se mantiene abierto, será alcanzado por la misericordia del resucitado. Una presencia que nos acompaña siempre. El Cristo que se le apareció a Tomás. Sigue apareciéndose a los corazones abiertos. No en la forma física. Pero sí en cada gesto de ternura, en cada sacramento, en cada testimonio de amor. Él no ha dejado de mostrarse. Pero ahora se revela en lo más sencillo. En lo más humilde.
Para quien tiene el corazón dispuesto, Jesús siempre llega. Siempre entra, siempre dice paz a ustedes. Esa paz, que ofreció a los discípulos, sigue siendo la mayor señal de su victoria. La que da sentido a nuestra fe y consuelo a nuestra existencia. El Cristo resucitado no teme nuestras heridas. Jesús se presenta ante Tomás con las señales vivas de su pasión. No porque sean un símbolo de dolor perpetuo, sino porque son la prueba eterna de su amor crucificado. Él no oculta sus cicatrices, porque no son marcas de fracaso, sino medallas gloriosas de su entrega hasta el extremo. Cristo no tiene miedo de nuestras propias heridas, de nuestras dudas, de nuestras historias rotas. Él entra a través de las puertas cerradas del alma. No con reproches, sino con paz. Y nos ofrece su cuerpo como puente de encuentro y de restauración. La fe que no condena la razón. Dios no le pide a Tomás que apague su entendimiento, ni que renuncie al uso de su inteligencia. Le ofrece pruebas, pero también le ofrece su corazón. Le da razones para creer, pero más aún, le ofrece un rostro y una voz inconfundible. El Señor no está en guerra con la mente humana, sino que quiere integrarla a la experiencia de fe. Una fe madura no huye de las preguntas, sino que las atraviesa, las eleva, las purifica en el amor. Porque el misterio cristiano no es irracional, sino sobreabundantemente razonable desde el amor que se entrega. La misericordia que nos alcanza individualmente. La escena de Tomás tiene un carácter profundamente personal. No es un milagro colectivo, sino un gesto íntimo del resucitado con uno de sus discípulos. Esto revela que Jesús no ama en masa, sino que llama por nombre, mira en lo profundo, escucha la voz singular de cada alma que lo busca. No importa si llegamos más tarde, si tropezamos más veces, si necesitamos más tiempo. Él vendrá por nosotros, cuando estemos listos para recibirlo con el corazón abierto. Y nos dirá al oído, como a Tomás, trae aquí tu dedo. La puerta cerrada que ya no es un obstáculo. El texto repite que las puertas estaban cerradas. Y sin embargo Jesús entra. Este detalle, aparentemente secundario, encierra una revelación teológica inmensa. Las puertas cerradas de nuestro corazón, nuestras resistencias, nuestros temores, nuestros muros interiores, no detienen a Cristo. Él no fuerza, pero tampoco se detiene ante lo que nos paraliza. Él entra con suavidad, con libertad divina, con la ternura de quien sabe cuándo y cómo abrirnos desde dentro. No debemos desesperar si hay puertas que no sabemos cómo abrir. Porque Él tiene la llave invisible del amor persistente. Los ojos de la fe nacen de un corazón tocado. Tomás vio más que con los ojos de la carne. Vio con el alma abierta por la experiencia de un encuentro innegable. La verdadera fe no necesita ver con los sentidos, sino con el interior purificado por la gracia. No es ceguera, sino visión superior. Y esa visión es la que permite al alma exclamar, Señor mío y Dios mío. Ese grito de adoración no nace de una idea teológica, sino del temblor de un corazón alcanzado por el amor divino, que se siente pequeño, pero profundamente abrazado. El encuentro que sana la decepción. Tomás, como los demás, había visto morir al Maestro. Su incredulidad no venía del desprecio, sino del dolor. ¿Cómo podía aún creer después del Calvario? Pero es precisamente allí donde el resucitado actúa con mayor fuerza. Donde hay decepción, Él siembra esperanza. Donde hay duda, Él ofrece su presencia. Donde hay desconfianza,
Él responde con fidelidad. Cristo sana no solo el cuerpo, sino la memoria herida, el alma quebrada, la fe debilitada por la pérdida. De la duda al fervor misionero. Después de este encuentro, Tomás se convirtió en uno de los testigos más apasionados del Evangelio. Su pasado de duda fue el punto de partida para una misión llena de fuego y entrega. No es raro que los que más lucharon por creer, luego ardan con mayor fervor. Porque han probado la paciencia del Señor. Han experimentado su ternura, y saben que no hay amor más grande. Así, las heridas del alma se vuelven fuente de pasión evangelizadora. Y el que antes dudaba, ahora proclama con certeza inquebrantable. Nuestra fe toca a Cristo en el misterio. Aunque no podamos poner los dedos en las llagas de Cristo como Tomás. La fe auténtica nos permite tocarlo de otra manera. Lo tocamos en cada Eucaristía. Cuando recibimos su cuerpo con humildad. Lo tocamos en la oración silenciosa. Cuando el alma se abandona confiada. Lo tocamos en el rostro del pobre, del enfermo, del excluido. La fe es ese contacto interior con aquel que vive, aunque no lo veamos con los ojos de la carne. La conversión del corazón cerrado. La dureza de Tomás se convierte en apertura total. Y eso es lo que el resucitado espera de nosotros. Que, aunque hayamos dudado, hayamos tardado, hayamos sido fríos o escépticos, lleguemos al punto en que nuestro corazón se rinda completamente. Que digamos con sinceridad y sin reservas, Señor mío, Dios mío. Esa confesión no nace de la obligación, sino de una libertad conquistada por la ternura de Cristo. Una libertad que finalmente se deja amar y se entrega en retorno. La paz como primer regalo del resucitado. Cada vez que Jesús se aparece a los suyos resucitado, lo primero que dice es, la paz esté con ustedes. Esa paz no es solo calma emocional, sino plenitud de sentido. Reconciliación interior. Comunión restablecida con Dios. Tomás no solo recibe la respuesta a su duda, sino un don mucho mayor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así también nosotros, cuando nos dejamos encontrar por el resucitado. Descubrimos que lo primero que Él quiere darnos no es un reproche, ni una explicación, sino una paz profunda que renueva toda la vida. El corazón de Jesús no se cierra a nadie. Cristo no excluye a Tomás por su incredulidad. Lo busca con más ternura aún. El corazón del Maestro, que fue traspasado por una lanza, no se endurece ante la duda humana. Al contrario, se vuelve aún más abierto. Jesús no ama con condiciones. Ama incluso cuando no se cree en Él. Su amor no se apaga ante nuestras preguntas, sino que se desborda hasta alcanzarnos. Un encuentro personal con el resucitado. Tomás no se convierte por lo que otros le dijeron. Se transforma al mirar a Cristo a los ojos. La fe madura requiere siempre un encuentro personal con Jesús vivo. Las palabras de otros ayudan. Pero es el contacto directo con el Señor lo que cambia el alma. Cada creyente necesita ese momento sagrado en el que, sin más testigos, el alma reconoce a su Dios en la voz, en la mirada o en la paz que solo Él da. Cuando tocar a Jesús es tocar nuestra propia verdad. El gesto de tocar las llagas no es solo físico. Es simbólico y espiritual. Al tocar el costado de Cristo, Tomás toca el núcleo del amor divino. Toca su propio dolor también. La decepción, la muerte del ideal, la confusión interior. Jesús lo deja tocar no solo para que crea, sino para que sane.
En esas heridas se refleja nuestra propia historia. Y al tocarlas, descubrimos que no estamos solos en el sufrimiento. Señor mío y Dios mío, una confesión total. La exclamación de Tomás no es una frase litúrgica. Es un grito que nace del fondo del alma transformada. Llamar Señor a Jesús es rendirse a su soberanía. Llamarlo Dios es reconocer que está más allá de toda lógica. Es la proclamación más alta del Evangelio según San Juan. Y proviene precisamente del que dudó. Esto nos recuerda que la fe más pura puede surgir del alma más herida. Si se deja encontrar por Cristo. Las bendiciones que traspasan el tiempo. Dichosos los que creen sin haber visto. Esta bienaventuranza no es un reproche a Tomás, sino una puerta abierta a nosotros. Jesús ya nos tenía en su pensamiento al decir esas palabras. A quienes, siglos después, creeríamos por el testimonio de otros, por la palabra, por la gracia. Somos incluidos en la dicha del resucitado. Aunque no hayamos puesto nuestros dedos en sus llagas. Él bendice nuestra fe nacida del amor confiado. Un maestro que respeta nuestro proceso. Jesús no se burla de Tomás. No lo humilla ni lo compara con los otros apóstoles. Le permite vivir su proceso. Porque sabe que la fe auténtica no se impone. Respeta el tiempo de cada corazón. Espera pacientemente, sin condenar. Y cuando ese momento llega, se presenta de nuevo con ternura. Para invitarlo a creer desde la libertad interior. Este gesto es una escuela para toda la Iglesia. Llamada también a acompañar, no a forzar. Tocar a Jesús en los sacramentos. Aunque no veamos a Cristo con nuestros ojos. Él está presente, real, concreto. Lo tocamos en la Eucaristía. Donde su cuerpo glorioso se nos da sin reservas. Lo tocamos en la confesión. Donde nos muestra su costado abierto y su perdón sin límite. Lo tocamos en cada hermano que sufre. En cada cruz compartida. Y aunque nuestros dedos no atraviesen su carne. Nuestro corazón sí puede tocar su amor. Una fe es sin orgullo, llena de humildad. Tomás no responde con arrogancia. Ni intenta justificarse. Reconoce, con humildad, que se ha dejado alcanzar. No discute más, no exige más pruebas. Solo se rinde a la evidencia del amor. Esta es la fe que agrada a Dios. No la que presume, sino la que se abandona. La que se postra sin necesidad de entenderlo todo. Pero sabiendo que está ante el Dios vivo. Nuestra fe en medio de un mundo incrédulo. Hoy también vivimos rodeados de incredulidad. De voces que exigen pruebas continuas. Pero el cristiano no se defiende con argumentos, sino con testimonio de vida. Quien ha encontrado al resucitado, lo irradia sin necesidad de imponerse. Tomás pasó de la duda a la entrega total. Y eso lo convirtió en testigo creíble. Así también nosotros estamos llamados a vivir como quien ha visto. Incluso cuando el mundo se empeñe en negar la luz. La fe que transforma la vida entera. Después de este encuentro, Tomás no volvió a ser el mismo. Su vida tomó un rumbo radical. Viajó, predicó, amó, entregó su sangre. La fe auténtica no se queda en palabras, sino que renueva la vida entera. El que ha dicho, Señor mío y Dios mío, ya no puede vivir como antes. Esa frase es como una consagración interior. Une para siempre el corazón con el Maestro. Y desde allí, todo cambia. Un Dios que se deja tocar.
Jesús no solo acepta ser visto. Se ofrece para ser tocado. Este gesto humilde del resucitado revela su deseo de cercanía. Su voluntad de intimidad con cada alma herida. Cristo no es un Dios lejano, etéreo o abstracto. Es el Dios que permite que nuestras manos, aún temblorosas, se acerquen a sus llagas gloriosas. Se deja tocar por nuestra miseria. Y al hacerlo, nos transforma con su ternura infinita. El credo de un hombre redimido. La profesión de fe de Tomás, Señor mío y Dios mío. Es la oración más sincera que brota de una herida que ha sido curada por el amor. No es una fe heredada, ni impuesta. Es el fruto maduro de una experiencia viva con el resucitado. Esta frase puede ser nuestro propio credo. Cuando nos sintamos vencidos por la vida, tocados por la gracia. Y finalmente rendidos ante la evidencia de su misericordia. La fe que traspasa los siglos. Tomás fue testigo ocular. Pero nosotros somos testigos en el Espíritu. La promesa de Jesús, dichosos los que creen sin haber visto. Nos alcanza en este presente lleno de desafíos. Nuestra fe no es inferior, sino bendecida. Porque creemos por amor. Por confianza. Por el testimonio transmitido de generación en generación. Hasta llegar a nuestro corazón hambriento de verdad. Un Jesús que rompe el esquema del tiempo. Cristo resucitado no solo aparece en un momento histórico. Su presencia atraviesa el tiempo. Y hoy se manifiesta a cada creyente en la fe. En cada Eucaristía, Él se nos ofrece de nuevo. En cada silencio orante, Él se deja encontrar. El Evangelio no es un recuerdo. Es una realidad viva. Y cuando decimos Señor mío y Dios mío, no estamos hablando de un personaje del pasado, sino del viviente que habita en medio de nosotros. La misericordia más fuerte que la duda. La duda de Tomás fue abrazada por la misericordia de Cristo. No fue condenada, sino iluminada. No fue rechazada, sino acogida con comprensión. Esto nos da esperanza. Nuestras caídas, vacilaciones o frialdades, no son motivo para el desprecio de Dios. Son espacios donde Él quiere entrar con más fuerza. Si le dejamos abrir el alma. La comunidad no abandona a los que dudan. Aunque Tomás no estuvo presente la primera vez. La comunidad lo acogió. Le transmitió la noticia. Y no lo expulsó por su incredulidad. Esto nos habla de la paciencia de la Iglesia con sus hijos más frágiles. Nadie debe ser excluido porque no ha llegado aún a la fe plena. La comunidad debe ser el espacio donde el que duda, el que busca, el que tropieza, puede quedarse hasta encontrar a Cristo resucitado. Jesús, Dios que ofrece pruebas de amor. Jesús no se indigna por la exigencia de Tomás. Le responde ofreciéndole su cuerpo herido como prueba de amor. No prueba con argumentos, sino con la entrega silenciosa de sus llagas abiertas. Las llagas son el Evangelio visible. El resumen silencioso de todo lo que ha hecho por nosotros. Cuando dudemos del amor de Dios, basta mirar sus manos traspasadas. Allí está escrita nuestra historia. Un Dios que se vuelve vulnerable por nosotros. El resucitado no es invulnerable. Se muestra aún con señales de su sufrimiento. Esto es escandaloso para el pensamiento humano, pero profundamente revelador. El poder de Dios no se manifiesta aplastando, sino mostrando que el amor es más fuerte que la muerte. Es un Dios que acepta ser tocado,
examinado, incluso desafiado. Con tal de no perder a uno solo de sus hijos. La fe que florece en la adversidad. La confesión de Tomás surge después del dolor, de la espera, de la ausencia. No fue inmediata, sino trabajada por la prueba. Esto nos consuela. Si nuestra fe ha pasado por la oscuridad, también puede terminar en luz. Dios permite esas etapas no para castigarnos, sino para purificarnos, para hacernos más humildes y más profundos. Lo importante es no cerrar el corazón, aunque todo parezca oscuro. Un modelo para todo discípulo que lucha por creer. Tomás representa a millones de creyentes que desean creer, pero cargan con dudas, heridas o resistencias. Su historia nos recuerda que la fe no siempre es inmediata, pero siempre es posible. Dios no se aparta de los que dudan, sino que camina hacia ellos. Y si permanecemos abiertos, aunque heridos, un día también podremos exclamar con certeza, Señor mío y Dios mío. El tiempo de Dios y la paciencia de la fe. No fue al instante que Tomás se encontró con Jesús. Hubo un intervalo. Una espera dolorosa. Un tiempo de incertidumbre. Esa espera forma parte del camino de fe. A veces, el alma necesita atravesar la noche para que la luz sea verdaderamente apreciada. Dios se manifiesta en su tiempo, no en el nuestro. Y cada demora aparente es en realidad una pedagogía divina. El corazón que necesita tocar para creer. No todos creen por lo que oyen. Algunos necesitan ver. Otros necesitan tocar. Jesús no rechaza esa necesidad, sino que la acoge con ternura. El tacto de Tomás sobre las llagas del Señor representa ese deseo humano de cercanía concreta, de un encuentro que no sea solo mental, sino encarnado. Y Jesús se deja tocar, porque entiende el lenguaje del que aún busca con manos temblorosas. El amor herido que triunfa. Las llagas no desaparecieron con la resurrección. Permanecen. No como símbolo de derrota, sino como testimonio de amor. Cristo lleva su historia escrita en el cuerpo. Y esas señales visibles son la prueba de su fidelidad hasta el extremo. No oculta lo que sufrió, sino que lo convierte en fuente de vida. El amor verdadero siempre deja huella. Y solo quien ha amado hasta darlo todo, puede presentarse ante sus hermanos con manos abiertas. De la duda a la adoración. El proceso de Tomás es transformador. Pasa del escepticismo a la fe. De la exigencia a la adoración. No le basta una información. Necesita una experiencia real. Y cuando la tiene, no se queda en una emoción superficial, sino que cae de rodillas con una confesión que atraviesa el alma. Señor mío y Dios mío. Solo quien ha sido tocado por la verdad viva, puede pronunciar esas palabras con autenticidad. Jesús no teme la fragilidad humana. El Señor no tiene miedo de la debilidad de sus discípulos. No huye de sus inseguridades, ni los corrige con severidad. Su pedagogía es la paciencia. Su método es el amor. Él camina a nuestro ritmo. No nos apura. Nos espera en nuestras oscuridades. Y se manifiesta cuando estamos listos. Su única urgencia es salvarnos. Todo lo demás puede esperar. La Iglesia como espacio de encuentro.
Fue en medio de la comunidad donde Tomás encontró a Cristo. Aunque su fe era vacilante, no fue excluido. Permaneció con nosotros. Aunque no compartía aún la misma certeza. La iglesia debe ser ese espacio sagrado donde todos, incluso los más incrédulos, puedan quedarse. Porque es ahí donde el resucitado se presenta. No como premio para los perfectos, sino como don para todos los corazones abiertos. Dichosos los que creen sin haber visto. Esta bienaventuranza nos incluye a todos. Aunque no estuvimos en Jerusalén. Aunque no tocamos sus manos ni su costado. Hemos creído por el testimonio de otros. Por la fuerza del Espíritu. Por la belleza del Evangelio. Nuestra fe no es inferior. Es bienaventurada. Porque brota del corazón que ha sido tocado por lo invisible. Por lo eterno. Por el amor de un Dios que se deja encontrar en el silencio. La respuesta del hombre a la iniciativa divina. Es Jesús quien da el primer paso. Es Él quien entra en la habitación cerrada. Quien saluda con la paz. Quien se ofrece sin reservas. Tomás responde. Pero no inicia. Así es siempre en la fe. Dios llama primero. Se adelanta, nos busca. Nuestra tarea es dejarle entrar. Decirle sí. Tocar su presencia y adorarlo con todo el corazón. Un camino de fe marcado por la misericordia. La historia de Tomás es la historia de la misericordia. La misericordia de Cristo que no se cansa de buscar. Que no se irrita por la desconfianza. Que no obliga ni presiona. Es un amor que se ofrece, que espera, que se muestra. Y al final, cuando el corazón se abre, la fe nace como un brote en tierra húmeda. Así actúa Dios. No con violencia, sino con ternura. La invitación a pronunciar la misma confesión. Hoy, también nosotros somos invitados a decir con Tomás. Señor mío y Dios mío. No como una fórmula repetida, sino como una declaración que brota de la experiencia personal con Cristo. Cada vez que dudamos, y luego creemos. Esa exclamación se renueva. Cada vez que encontramos a Jesús en la oración, en la palabra, en la Eucaristía. Podemos repetirla con el corazón tembloroso de amor. El don de la presencia divina. Cuando Jesús se aparece de nuevo, lo hace por amor a uno solo. Podía haber esperado a que Tomás madurara su fe. O simplemente haberlo dejado en su camino interior. Pero el buen pastor va en busca de la oveja que se ha quedado rezagada. Así es nuestra fe. Frágil, a veces tambaleante, pero sostenida por la presencia de un Dios que regresa una y otra vez solo por nosotros. Cristo no se ofende por nuestras preguntas, sino que responde con su cercanía silenciosa. El poder de las heridas sanadas. Las llagas de Cristo no sangran ya, pero siguen abiertas para sanar las nuestras. En esas heridas glorificadas está escondido el misterio del perdón, del sufrimiento abrazado y redimido. Cuando Tomás toca, no solo constata la realidad de la resurrección, sino que su propia herida de incredulidad es cerrada con ternura. Cada herida de Cristo es una puerta abierta para nuestra fe. Una invitación a acercarnos sin temor. La comunidad como lugar de encuentro. No fue en soledad donde Tomás encontró al resucitado. Fue en la comunidad reunida. En ese espacio de fraternidad, donde Cristo se hizo presente otra vez. Esto nos recuerda que, muchas veces, el rostro del Señor lo descubrimos entre los hermanos.
En medio de la iglesia reunida en oración. En la Eucaristía compartida, en la palabra proclamada. El encuentro con Dios no es solo individual, sino también eclesial. La revelación más alta de la identidad de Jesús. Hasta ese momento, ningún discípulo había llamado directamente a Jesús Dios mío. Fue Tomás quien, al ver y tocar, reconoció la divinidad sin ambigüedad. Su proclamación es un salto desde la percepción a la adoración. Desde la duda al reconocimiento total. Este versículo es una cumbre en el Evangelio de Juan, donde la fe alcanza su plenitud en un corazón que había estado cerrado por el miedo. Y ahora se abre con humildad. Una fe más bendita que la vista. Jesús no rechaza la fe de Tomás, pero señala una fe aún más preciosa. La de quienes creen sin haber visto. Esta bienaventuranza es para nosotros. Es el elogio anticipado a las generaciones futuras. A los creyentes que, en medio del mundo, confían en lo invisible. No somos los rezagados de la historia. Somos los que vivimos en la plenitud de la fe pascual, donde el resucitado se revela con poder en el corazón. La gracia de la segunda oportunidad. Tomás no fue excluido de la revelación. A pesar de su ausencia, Cristo regresa a la comunidad por él. Esta es la pedagogía del amor divino. No se cansa de volver. De ofrecernos nuevas ocasiones. De presentarse otra vez cuando lo necesitamos. Nunca estamos demasiado lejos. Nunca demasiado tarde. Jesús sabe en qué momento cada alma está lista para recibirlo. La fe nacida del encuentro y no del mérito. Tomás no fue mejor ni peor que los otros discípulos. Simplemente necesitó un camino diferente. Su fe no fue menos valiosa, porque brotó del encuentro auténtico. Dios no mide por rapidez ni por perfección. Mide por la verdad del corazón. Y un corazón que se rinde a Él. Incluso después de luchar con dudas, es precioso a sus ojos. El testimonio que nace de la experiencia. Después de este encuentro, Tomás fue uno de los grandes testigos de la resurrección. Su palabra tuvo fuerza porque brotaba de la experiencia. No de un aprendizaje teórico. Cada creyente que ha encontrado personalmente a Cristo, puede hablar de Él con convicción. No como quien repite lo que oyó, sino como quien habla de alguien que ha tocado el centro de su vida. Jesús se ofrece como respuesta al anhelo humano. La petición de Tomás fue literal: si no veo, si no toco. Y Jesús responde literalmente. No desestima su necesidad, sino que se ajusta a ella por amor. Cristo es la respuesta encarnada a toda búsqueda humana. En cada anhelo profundo del alma. En cada vacío interior. Se esconde un lugar preparado para que Él entre. Y diga: aquí estoy, no tengas miedo. Un llamado a renovar nuestra fe hoy. Hoy también podemos decir: Señor mío y Dios mío. No con la mirada puesta en un recuerdo antiguo, sino como acto de fe presente. Cada vez que el dolor nos toque. Cada vez que la duda nos ronde. Cada vez que el miedo nos paralice. Repitamos esa exclamación sagrada. Porque ahí, en ese susurro sincero, Jesús se deja encontrar de nuevo. La condición humana ante lo divino. El encuentro de Tomás con Jesús resucitado nos habla profundamente de la condición humana. A menudo, necesitamos evidencias tangibles para creer. Nos cuesta aceptar aquello que trasciende los sentidos. Esta limitación no es un defecto a condenar,
sino una realidad que Dios conoce y abraza. La fe no anula la razón ni la experiencia, sino que las eleva a una nueva dimensión. La paciencia del Señor con nuestras dudas. Jesús no se aleja de Tomás por sus dudas, ni lo rechaza por su incredulidad. Al contrario, se presenta nuevamente para ofrecerle lo que necesita. La paciencia de Dios con nuestra fragilidad es infinita. Él no fuerza nuestra fe, sino que la invita. La suscita con ternura. Y se muestra donde más falta hace. La vulnerabilidad como puerta de la fe. Las heridas visibles en Jesús no son solamente un signo del sufrimiento pasado, sino también la señal de su vulnerabilidad eterna. Es en esa vulnerabilidad donde Tomás encuentra el camino hacia la fe. El Dios fuerte y glorioso se muestra también como el Dios que se dejó tocar, que se hizo carne, que quiso experimentar nuestro dolor. La fe cristiana abraza esa paradoja y encuentra en la debilidad una fuente de fortaleza. La confianza renovada después de la duda. La transformación de Tomás es un camino de confianza renovada. De no creer a creer plenamente. De desconfiar a afirmar sin reservas. Esa conversión no elimina el pasado, sino que lo integra. Su duda no es olvidada ni condenada, sino superada por la experiencia viva del amor de Cristo. La fe, entonces, no es ausencia de dificultad, sino decisión de seguir adelante a pesar de ella. El mensaje para la Iglesia y los creyentes. Esta escena es una enseñanza para toda la Iglesia. Debemos acoger a los que dudan, a los que buscan con vacilación, sin juzgar ni excluir. La comunidad cristiana es el espacio donde la duda puede ser escuchada, donde la fe puede crecer. La paciencia y el amor deben ser la regla. Porque así fue con Tomás y con tantos otros que encontraron a Jesús en su tiempo. La llamada a una fe responsable. Jesús no deja a Tomás solo después de la confesión. Le invita a que su fe sea también testimonio. Que su certeza sea luz para otros. La fe cristiana es un don, pero también una responsabilidad. Cada creyente está llamado a ser faro, a irradiar la esperanza que nace del encuentro con Cristo. La experiencia personal de fe se convierte en una misión para la comunidad. La profundidad del amor divino. En este diálogo entre Jesús y Tomás brilla el amor profundo de Dios. No es un amor indiferente o distante, sino cercano, tierno, que se ajusta a nuestras necesidades. Jesús se ofrece completo, con heridas y todo, para que podamos reconocerlo. Ese amor no solo transforma, sino que también sostiene, acompaña y perdura. La importancia del testimonio personal. Cada uno está invitado a vivir la experiencia de Tomás, a buscar el encuentro con Jesús que cambia la vida. Y cuando lo encontramos, debemos dar testimonio. Como lo hizo Tomás con su confesión profunda. La fe se fortalece cuando se comparte. No es un secreto que se guarda, sino una alegría que se comunica. Un fuego que se enciende en otros. La fe que supera los temores. Tomás estuvo ausente por miedo y duda. Pero al encontrarse con Jesús, esa realidad se transforma. La fe auténtica no elimina los temores, sino que los enfrenta. Nos da la valentía para mirar a los ojos del misterio y caminar confiados en la verdad revelada. La fe es el paso valiente hacia la luz, aun cuando la oscuridad nos rodea. La necesidad de un encuentro personal. La fe cristiana no es solo una aceptación abstracta, sino un encuentro vivo con Jesús resucitado.
Tomás necesitó ver y tocar para que su corazón se convenciera. Esto nos recuerda que cada creyente está invitado a buscar ese encuentro personal, que no se limita a lo intelectual, sino que se sumerge en la experiencia real del amor divino. La dudosa caminata hacia la fe. Las dudas no son enemigas de la fe, sino parte del camino. Tomás representa a quienes atraviesan la oscuridad del no saber, del cuestionamiento profundo. En esa travesía, la gracia de Dios se manifiesta para abrir puertas y derribar muros. La fe no es ciega, sino consciente y valiente. El respeto de Jesús por nuestra libertad. Jesús no impone su presencia. Más bien, ofrece sus manos heridas para que cada uno pueda decidir acercarse. Este respeto por la libertad humana es un reflejo del amor verdadero. La fe, para ser auténtica, debe nacer de una elección libre. Nunca de la imposición o el miedo. La importancia de la experiencia sensorial. El gesto de Tomás tocando las heridas del Señor es un símbolo potente. La fe se sostiene también en la experiencia tangible, que confirma lo invisible. Aunque el misterio de Dios trasciende los sentidos. La encarnación de Cristo nos muestra que lo divino puede tocarse, sentirse y experimentarse. La transformación del corazón duro. Antes del encuentro, Tomás estaba cerrado en su incredulidad. Pero la experiencia directa con Jesús transformó su corazón. La fe es, entonces, una metamorfosis profunda, que convierte el escepticismo en confianza, la duda en certeza, la distancia en cercanía. La dimensión comunitaria de la fe. Jesús aparece a Tomás en medio de la comunidad, recordándonos que la fe no es un viaje solitario. La iglesia es el lugar donde se vive y se comparte la experiencia de Dios, donde las preguntas y las dudas pueden encontrar respuesta. La comunión fortalece y sostiene la fe de cada uno. La resurrección como fuente de esperanza. La historia de Tomás no termina en la duda, sino en la proclamación de la resurrección. Esto nos invita a mirar más allá del sufrimiento y la muerte, hacia la esperanza que renace. La resurrección es el triunfo del amor sobre el miedo, y el fundamento de toda vida nueva. La fe como un acto de valentía. Creer sin ver requiere un coraje especial. La invitación de Jesús a creer sin ver es también un llamado a la valentía espiritual. Vivir en la certeza de lo invisible es un desafío, que implica confiar en Dios en medio de las incertidumbres y sostener la esperanza en tiempos difíciles. La proclamación que convierte. La confesión de Tomás, Señor mío y Dios mío, es un acto de adoración. No es solo una declaración de fe personal, sino una proclamación que transforma. Este testimonio nos invita a renovar nuestra propia confesión de fe, a vivir con autenticidad lo que creemos, y a compartir con otros la alegría del encuentro con Cristo. La promesa de la bendición para los que creen. Finalmente, la bendición que Jesús da a los que creen sin haber visto es un consuelo y una esperanza. Nos recuerda que la fe no depende de pruebas tangibles, sino de la confianza en la palabra de Dios. Esta promesa nos sostiene en nuestro camino diario, y nos anima a seguir creyendo con un corazón abierto y confiado. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.